Listo. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema. Vamos a hablar un poco del uso de derivados de plantas para el control de parásitos bacterianos. Lo primero que voy a decir es que hace más de... ¿Qué cosa? Tocar, cliquear en la pantalla, Mati. Ahí, perdón. Hace más de 5.000 años que los seres humanos utilizan de diferentes maneras derivados naturales con fines medicinales. En la actualidad, cerca del 56% de la población mundial utiliza derivados naturales con fines medicinales. Y ahora bien, considerando que hay más de 300.000 especies de plantas descritas a nivel mundial y que solamente fue analizado la actividad medicinal en el 15% de ellas, decimos que la exploración en el uso de plantas con fines medicinales es un campo muy promisorio tanto para la medicina humana como para la medicina veterinaria. En cuanto a la medicina veterinaria, nosotros nos basamos en el estudio de la enfermedad parasitaria, que como bien se sabe, nosotros nos basamos en el estudio de parásitos gastrointestinales, dado la zona de incumbencia que tenemos, y se sabe que esta enfermedad causa una serie de efectos, tanto clínicos como subclínicos, hasta pudiendo llevar a la muerte de los animales. Pero el tratamiento de esta enfermedad se basa en el uso principalmente de drogas antiparasitarias, las principales herramientas al alcance de los profesionales veterinarios. El mal uso o el sobreuso de estas principales familias de drogas a través de los años ha hecho que parezca una gran resistencia a estas principales familias, por lo que la búsqueda de herramientas farmacológicas alternativas toma un rol protagónico para el tratamiento de esta enfermedad. Nosotros decimos que nosotros nos planteamos el uso de derivados de plantas como una herramienta bajo este contexto de resistencia de los antiparasitarios. ¿Y por qué nos planteamos el uso de plantas? Con el fin de preservar la eficacia de los fármacos utilizados actualmente, mediante la incorporación de nuevos antiparasitarios, donde estos derivados naturales podrían ser nuevos antiparasitarios, o mediante la optimización de los fármacos utilizados actualmente. Esta optimización viene de la mano de la farmacocinética o qué sucede con estos fármacos cuando son administrados, estos fármacos sintéticos. Estos fármacos sintéticos pueden ser excretados del organismo y uno de los mecanismos de resistencia está dado por, como bien dijo Pauli previamente, por el aumento en el metabolismo o el aumento del metabolismo tanto hepático como ruminal, con el fin de poder extraer más rápidamente estos fármacos del organismo. Y otro de los mecanismos está dado por el transporte intestinal, en donde se aumenta el transporte intestinal y se excretan mayoritariamente estos fármacos. Entonces, ¿qué sucedería cuando combinamos estos fármacos sintéticos que sabemos que son excretados mediante todos estos mecanismos, o que aumentan su excreción mediante todos estos mecanismos, en conjunto con derivados naturales? Así que el objetivo de nuestra línea de investigación es estudiar, tanto de manera in vitro, en laboratorio, como in vivo en los animales, estas interacciones entre derivados naturales y fármacos sintéticos, con el fin de encontrar un efecto sinérgico sobre las poblaciones de parásitos resistentes a estos fármacos sintéticos. Ahora bien, como ya dije, nuestro fin o nuestro objetivo es estudiar estas interacciones tanto a nivel in vitro, o sea, a nivel del laboratorio, como a nivel in vivo, en qué sucede en el animal. Nosotros vamos a plantear, o lo que yo quiero hacer es ejemplificar este estudio, que involucra tanto estudios a nivel in vitro como in vivo, con un ejemplo de lo que estuvimos desarrollando hasta ahora. En este caso nosotros evaluamos la acumulación intestinal, o sea, favorecer que se acumulen estos fármacos sintéticos en el organismo mediante la incorporación de derivados de plantas. Y luego explicaré el estudio in vivo que se acopla con este estudio. Lo primero que realizamos es un modelo de transporte de fármacos a nivel intestinal de manera in vitro. Y para poder realizar este estudio, nosotros decimos que esta herramienta sería, o el potencial de esta herramienta sería modificar la excreción intestinal, porque querríamos que se excrete menos mediante la incorporación del derivado natural, como estrategia para aumentar la exposición del fármaco sintético a los parásitos. Esto fue desarrollado de manera in vitro, mediante un modelo de explanto intestinal bovino. Estos somos mi jefe y yo trabajando en el laboratorio, obteniendo los explantos intestinales, los cuales fueron incubados en presencia del fármaco sintético solo
o del fármaco con el derivado natural. Lo que pudimos observar es que nosotros acá utilizamos 3 derivados. El primero es un derivado de la menta, el segundo es un derivado de un cítrico, y el tercero es el geraniol, que es un derivado del geranio o de ciertos tipos de rosas, también encontrados en diferentes cítricos. Lo que pudimos observar es que la presencia tanto del derivado de menta como del derivado de geraniol aumentaba en un 60 y un 40% en la acumulación intestinal del fármaco sintético. Habiendo obtenido estos resultados favorables en los estudios in vitro, pasamos a realizar estudios in vivo. Estos estudios evaluaban tanto a nivel farmacocinético, qué sucede con estos dos fármacos, como a nivel de eficacia sobre los parásitos gastrointestinales. Este ensayo fue realizado utilizando el fármaco ivermectina, que todos estamos familiarizados con este fármaco, en conjunto con carbona, que fue un derivado que ya habíamos probado en los estudios in vitro. Utilizamos ovinos, a los cuales se le administró el fármaco solo, el derivado natural o la combinación, y un grupo que se mantuvo como grupo control. A diferentes tiempos extrajimos muestras de sangre para evaluar mediante HPLC las concentraciones de estos dos fármacos y muestras de materia fecal para poder evaluar la eficacia indirecta de este tratamiento mediante recuento de huevos de parásitos por gramo de materia fecal. Lo primero que pudimos observar es que cuantificando las concentraciones del fármaco sintético, observamos un aumento en las concentraciones de ivermectina en presencia del derivado natural. Resultado muy favorable. A la hora de poder medir la eficacia, o sea, el recuento de huevos por gramo de materia fecal, lo que observamos es que el derivado natural tiene una cierta eficacia, moderada, pero tiene una eficacia de un 46%, pero su administración en conjunto con el fármaco sintético no aumenta de manera significativa la eficacia del fármaco per se. También cuantificamos las concentraciones del monoterpeno, o sea, del derivado natural, y pudimos observar que a medida que hacíamos las administraciones sucesivas, se iba disminuyendo o podíamos observar una rápida eliminación de este compuesto del sistema. Por último, quisimos evaluar la llegada de este compuesto, el derivado natural, a los parásitos. Un ensayo de distribución tisular para distribuir este derivado natural en los diferentes tejidos, y pudimos observar, pudimos observar que en el tejido de localización parasitaria y dentro del parásito que a nosotros nos interesaba, se encontraban concentraciones de este derivado natural, pero las concentraciones estaban muy por debajo de las reportadas como eficaces en otros tipos de estudios. Otros estudios demostraron que son necesarias concentraciones entre 85 y 800 microgramos por mililitro de este derivado natural, y nosotros encontramos que las concentraciones en el contenido comensal estaban en el rango de 4, o sea, muy por debajo de las reportadas como eficaces. Esto simplemente como un ejemplo de nuestro trabajo, de nuestra línea de investigación, y nosotros siempre nos planteamos esta integración entre estudios tanto in vitro, que nosotros tenemos puestos a punto estudios a nivel de metabolismo hepático, a nivel de metabolismo ruminal, y a nivel de este transporte intestinal, que yo fue el que expliqué previamente, y también a nivel in vivo, con el fin de poder encontrar un sinergismo tanto en los estudios in vitro como in vivo. Y como perspectiva de esta línea de investigación de combinación de derivados de plantas y fármacos antiparasitarios, lo que para nosotros es muy relevante y continuamos estudiando son formulaciones innovadoras de este producto. Sabemos que tienen un efecto, pero podríamos mejorar su efecto si pudiéramos aumentar las concentraciones sistémicas de este compuesto. Así que mediante formulaciones o esquemas de dosificación, estamos intentando que este compuesto esté más tiempo en circulación. Muchísimas gracias.